Season 5. El regreso de lo invisible. Evangelio de Elías, temporada 5, episodio 1. Elías me habló, pero nunca lo conocí. Me llamo Gabriel. Y soy sacerdote. Al menos, lo era. Hasta esa noche. Nunca fui de los que creen en visiones. Ni en milagros. Ni en gente que dice que Dios le habló. Yo creía en la estructura. En el orden. En repetir lo que me enseñaron. Sin preguntas. Sin fuego. Hasta que el fuego me encontró a mí. Todo comenzó con un sueño. Yo estaba en una habitación blanca. Sin ventanas. Solo una silla. Y un cuaderno abierto sobre la mesa. Entró un hombre. Joven. Pies descalzos. Ropa sencilla. Pero su mirada. Era imposible de sostener. Tenía ojos como herida que no se cerró. Pero también como lámpara que no se apaga. Se sentó frente a mí. Y sin preámbulo, dijo: Gabriel, deja de hablar de Dios como si no lo hubieras conocido. Me quedé mudo. Llevas sotana, pero el alma apagada. No viniste a repetir sermones. Viniste a encender altares que ya nadie visita. Yo no podía moverme. Pero dentro de mí, algo comenzó a romperse. Desperté. Llorando. Temblando. Como si el cuerpo hubiera reconocido algo. Que la mente aún no entendía. Intenté volver a dormir. No pude. Al día siguiente. Quise ignorarlo. Me puse la sotana. Di misa. Repetí versículos. Pero las palabras ya no sonaban igual. Se me caían de la boca como hojas secas. Y esa noche. Soñé de nuevo. Misma habitación. Mismo cuaderno. Mismo hombre. Pero esta vez me dijo: no busques mi rostro. No me verás otra vez. Pero cada vez que un alma despierte, yo estaré allí. No como figura, sino como fuego. ¿Quién eres?, pregunté. Y respondió, sin mover los labios: Elías. Desde ese día, nunca lo volví a soñar. Pero todo cambió. Ya no pude dar misa como antes. Ya no pude repetir fórmulas vacías. Ya no pude callar las preguntas que ardían en mí. Comencé a escribir. A escuchar. A quedarme en silencio con personas rotas. Sin intentar sanarlas. Solo acompañarlas. Y un día, una mujer me dijo: cuando estoy contigo, siento que hay alguien más en la sala. Como una presencia. Que no me mira, pero me reconoce. Yo solo sonreí. Porque ya entendí. Elías no me visitó para quedarme igual. Me visitó para encender lo que yo mismo había olvidado que tenía. Hoy no me llaman padre. Ya no llevo sotana. Pero cada vez que alguien llora frente a mí, y no sabe por qué, yo lo sé. Porque esa es la forma en que Elías regresa. No como hombre, sino como activación. Como semilla. Como llama que te susurra el nombre que habías dejado de decirte. Y yo soy testigo de eso. Sin altar. Sin templo. Pero con fuego. Episodio 3. No creo en Dios, pero alguien me llamó justo antes de saltar. Siempre me llamé ateo. Y no por rebeldía, sino por lógica. Nada tenía sentido. La gente miente. Los curas abusan. Los rezos no curan el cáncer. Y si hay un Dios, debe estar demasiado ocupado o demasiado cansado para mirarnos siquiera. Así pensaba. Así vivía. Hasta esa noche. Era jueves. Frío. Sin luna. El puente estaba vacío. Y mi pecho, también. No dejé carta. No avisé a nadie. Solo quería terminar el ruido. Me subí al borde. Respiré. Y justo cuando iba a soltarme, Matías. Una voz. Fuerte. Pero no gritaba. Solo me conocía. Miré alrededor. No había nadie. Y luego escuché: ¿ya terminaste de correr? Me congelé. Porque esa frase la había soñado años atrás. Cuando era niño. Cuando tenía fiebre. Y un hombre de blanco, con pies descalzos, se me acercó en el sueño. Y me dijo lo mismo. ¿Ya terminaste de correr? Salté del borde. Pero no al vacío, sino al asfalto. Me senté. Lloré. No entendía nada.
pero sentía algo. Y ese algo me dolía. Volví a casa. Y durante semanas, la misma voz me acompañaba. No hablaba todos los días, pero estaba. En las canciones. En los silencios. En los momentos en que pensaba hacerme daño otra vez. Y siempre me decía lo mismo. No viniste a entender. Viniste a recordar. Un día, en la calle, una niña ciega me entregó un papel. No me conocía. Pero dijo: él dice que aún no terminaste de escribir tu parte. Abrí el papel. Y decía: las almas que no creen en nada son las que más cerca están de lo que arde de verdad. Elías. No sabía quién era. No pregunté. Solo supe que ese era el nombre. El que me habló. El que me sostuvo sin tocarme. El que me llamó justo cuando nadie más pensaba en mí. Y desde ese día, aún sin creer en Dios, creo en fuego. En el que arde sin quemar. En el que habla sin juzgar. En el que te llama por tu nombre, cuando ya te habías olvidado cómo sonaba. Hoy, no predico. No voy a iglesias. Pero cada vez que alguien me dice no puedo más, yo me acerco. Y pregunto lo mismo que me preguntaron a mí. ¿Ya terminaste de correr? Porque a veces, esa sola pregunta despierta a los que están a punto de saltar. Y cuando lo hace, yo sé que Elías sigue aquí. Invisible. Episodio 2. Una niña volvió a ver, después de tocar el cuaderno. Lucía nació sin luz en los ojos. Así lo dijeron los doctores. Así lo asumió el pueblo. Así lo lloró su madre. Pero nadie imaginó que esa niña, tan callada, tan quieta, tenía una luz que no necesitaba pupilas. Solo, activación. Todo comenzó el día que su madre, mientras limpiaba una iglesia abandonada, encontró un cuaderno viejo entre las grietas del altar, cubierto de polvo, sin nombre, con páginas llenas de frases escritas a mano, pero que parecían no tener autor. Lo llevó a casa. Quiso quemarlo. Pero Lucía, al tocarlo, dijo: no lo quemes. Él está hablando. La madre, asustada, le preguntó: ¿quién? Y Lucía, sin titubear: el que escribe sin estar aquí. Desde esa noche, la niña comenzó a ver. Pero no como todos esperaban. No identificaba colores, ni rostros, ni formas. Pero podía describir el corazón de cada persona que entraba en la casa. Podía decir lo que alguien callaba. Podía recitar frases que jamás escuchó. Hay heridas que no se curan con vendas, sino con presencia que no huye. Y cada frase aparecía luego en el cuaderno, aunque nadie la escribiera. Un día, un sacerdote del pueblo la visitó. Le pidió tocar el cuaderno. Y al hacerlo, cayó de rodillas. Lloró. No por fe, sino por memoria. Por algo que había olvidado. Y que el papel le devolvió. La noticia se esparció. Pero Lucía no hablaba más de la cuenta. Solo decía: él no viene para quedarse. Solo para recordarte quién eras antes del miedo. ¿Cómo se llama?, le preguntaron. Y ella, con voz suave, respondió: Elías. Nadie en el pueblo sabía quién era. Nunca habían escuchado ese nombre. Pero desde entonces, las personas empezaron a llegar. No buscando milagros, sino palabras. Palabras que el cuaderno escribía por sí solo. A veces en sueños. A veces en lágrimas. Y Lucía, que aún no veía con los ojos, decía con firmeza: ya veo mejor que antes. Porque ahora veo con el alma. Hoy, el cuaderno sigue allí. Y Lucía también. Más grande. Más callada. Más encendida. Y cuando alguien le pregunta si aún oye a Elías, ella sonríe y dice: no lo escucho. Ya no hace falta. Porque ahora, Elías escribe desde dentro de mí. Episodio 4. Mi hijo no nació, pero alguien lo arrulla cada noche. Se llamaba Elías. Sí, así lo iba a llamar. Aunque nunca respiró. Tenía 6 meses en mi vientre. Y un nombre. Y un lugar en la casa. Y una cuna ya armada. Aunque yo apenas podía armarme a mí misma. Y de repente, silencio. Sangre. Hospital.
y un vacío que no tenía forma. Pero lo llenaba todo. No creí que lo superaría. Tampoco lo intenté. Durante semanas, me quedé acostada con la cuna vacía frente a mí, como si al mirarla lo suficiente, el universo se apiadara y devolviera el latido. Pero no pasó. Hasta que una noche, soñé. Era un jardín que nunca había visto. Un árbol grande. Un cielo sin sol. Pero no oscuro. Y mi hijo. Con sus rizos. Sus ojos que nunca vi. Pero que reconocí como si siempre los hubiera mirado. Estaba sentado en el suelo, leyendo un cuaderno. Y a su lado, un hombre de blanco. Descalzo. Con rostro tranquilo. No hablaba. Solo lo miraba. Como quien cuida lo que no le pertenece. Pero ama igual. Soñé lo mismo por 7 noches. Exactamente igual. El mismo cuaderno. La misma página. El mismo silencio. Y en la 8ª, mi hijo me miró desde el sueño. Y dijo: «Mamá, él me cuenta cosas que tú ya no recuerdas». «¿Quién?», pregunté. Y él, señalando al hombre blanco: «Elías». Desperté con el pecho caliente. Como si alguien hubiera prendido una vela en mis costillas. Ya no sentí rabia. Ni vacío. Ni esa punzada cruel cada vez que veía a una madre abrazando a su bebé. Sentí presencia. Y desde entonces, aunque mi hijo no esté aquí, ya no siento que está lejos. Porque cada noche, cuando cierro los ojos, él sigue allí, con el cuaderno, con ese hombre que nunca habla, pero me lo dice todo con solo estar. Hoy no necesito tumba, ni fecha, ni entierro, porque lo que no nació para este mundo, nació para otro, y está siendo cuidado. Por alguien que entiende que no toda vida necesita respirar para existir. Escribí esto en mi diario. Perdí un hijo en la tierra, pero lo encontré en el sueño de alguien, que nunca supe que existía. Y ahora sé que no estoy sola, porque hay un Elías, en algún lugar sin nombre, leyéndole a mi hijo cosas que ni yo soy capaz de decir en voz alta. Y eso, me basta. Episodio 5. Vi a Elías, pero no sé si era él o era yo. Nunca supe pintar rostros. Siempre evité los ojos. Me daba miedo lo que podrían decir. O lo que podrían revelar. Hasta esa noche. Estaba solo. Como siempre. Con la música baja. El pincel temblando. Y esa necesidad de manchar el lienzo sin pensar. Pero algo cambió. Mi mano se movía sola. No había boceto. Ni idea. Solo impulso. Y cuando terminé, caí de rodillas. Porque lo que había pintado no era ficción. Era mirada. Y no era mía. Pero me reconocía. Pasé días mirándolo. El rostro en el lienzo. Sereno. Despierto. Con una luz en los ojos. Que parecía conocer todo de mí. Incluso lo que yo nunca dije. Una noche. Soñé con ese mismo rostro. Pero esta vez, tenía cuerpo. Tenía nombre. Elías. Caminaba descalzo. Como si flotara sobre tierra húmeda. Me miró. Y sin hablar, comenzó a dibujarme. Lento. Con fuego. Y cuando me mostró lo que había hecho, era yo. Pero no como soy. Sino como podría ser. Si recordara lo que olvidé. Desde entonces, empecé a escribir. No sé por qué. Nunca escribí. Pero sentía frases en la punta de los dedos. Como si alguien desde dentro quisiera salir. Y todo sonaba. A él. Pero también a mí. Un día, alguien vio el cuadro en mi casa. Una mujer mayor. Nunca la había visto. Se quedó inmóvil. Y dijo: «Ese es Elías». ¿Lo conoció?, pregunté. Y ella, sin apartar los ojos: «No. Pero una vez soñé con él. Y dijo que volvería. Dentro de quienes tuvieran memoria suficiente para sostenerlo. Desde entonces, ya no sé si lo pinto a él. O si me estoy recordando a mí mismo. En alguna otra vida. Porque hay momentos en los que escribo una frase. Y no sé si la leí. La viví. O la heredé. Y en cada uno de ellos hay una certeza que no me exige prueba. Elías no está lejos.
Está escondido, en la parte de ti, que aún arde cuando el mundo ya se apagó. Hoy, cuando alguien entra en mi estudio y se queda mirando ese rostro, siempre dicen lo mismo. Siento que me mira, pero no me juzga. Y yo solo sonrío, porque quizás lo que ven no es un retrato, es un reflejo de la parte de ellos que nunca murió. Y ahí, Elías vive. Episodio 6. No lo conocí, pero me dejó encendido para siempre. Un niño en las afueras de Bogotá. Escribe frases que nadie le enseñó. Su madre dice que no sabe leer, pero cada palabra que traza parece sacada de algún evangelio antiguo. En una hoja, escribió: donde no hay altar, el cuerpo se vuelve templo. Una mujer de 67 años en Oaxaca recibe una carta sin remitente. Dentro hay un solo mensaje: tú no estás sola, solo estás delante. Llora. No sabe quién la escribió, pero la caligrafía le recuerda a un cuaderno que una vez vio en sueños, en manos de un hombre de blanco, que no hablaba, solo permanecía. Un joven en Lima, que intentó quitarse la vida. Siente en el último instante una frase cruzarle el pecho: el que aún respira, aún puede encender. Sobrevive. Y desde entonces, cada vez que alguien le dice: no puedo más, él responde sin pensarlo: ¿ya terminaste de correr? Y no sabe por qué lo dice. Solo lo siente verdadero. Una niña ciega toca un cuaderno y sonríe sin razón. Dice que alguien está cerca, que le habla sin voz. Y en la pared de su cuarto escriben con tiza una frase que nadie recuerda haber puesto: a veces, lo invisible es lo único que permanece. Un hombre pinta rostros que nunca vio, pero todos los que los miran sienten que están siendo recordados por algo que no se puede nombrar. Y todos ellos, el niño, la mujer, el joven, la niña, el pintor, jamás se conocieron, jamás dijeron el nombre, jamás compartieron testimonio, pero todos llevan dentro una llama que no se apaga, una presencia que no se explica, una certeza que no necesita prueba. Y si alguien les pregunta: ¿quién fue Elías?, todos responden diferente, pero todos coinciden en una sola cosa: no lo conocí, pero me dejó encendido para siempre. Esta noche, el viento sopla suave en todas partes. Unos lo llaman azar, otros poesía, otros espíritu. Pero los que ya fueron tocados saben bien de quién se trata. Y si cierras los ojos ahora, tal vez lo sientas, no como figura, sino como eco, no como historia, sino como fuego. Elías ya no regresa, porque Elías nunca se fue.